Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Sur, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta capacitación o asesoría grupal con enfoque en gestión comercial y de mercadeo, que nosotros hemos llamado como atraer y fidelizar clientes para mi negocio. El objetivo que tenemos hoy como institución es ayudarles a ustedes a mejorar las capacidades para que puedan realizar campañas comerciales y planes de fidelización para atraer nuevos clientes al negocio o a la empresa. Vamos a hablar sobre el conocimiento que ustedes tienen que tener de sus clientes, cómo pueden preparar campañas comerciales exitosas y cómo pueden realizar planes de fidelización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta actividad hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para este año 2021. Es un programa que hemos pensado que sea muy práctico, que sea liviano, digamos, pues como por el tema que estamos viviendo. Tiene varios enfoques, como es en gestión comercial y mercadeo, que es, digamos, como el tema que nos convoca el día de hoy. También lo estamos haciendo sobre gestión financiera, gestión laboral, productividad, marketing digital, y ustedes pueden encontrar 2 temas por semana. Entonces, hoy comercial, mañana también vamos a tratar un tema comercial, mañana vamos a hablar sobre cómo analizar eficientemente los competidores y los precios para la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Entonces, también pues muy importante. Yo ahorita les voy a colocar el link de inscripción por si alguien está interesado, entonces que pueda hacerlo. Lo coloco en el panel de preguntas para que ustedes puedan tener acceso, ¿cierto? Bueno, entonces este programa les decía que es liviano, tiene una duración de 2 horas y media. Arrancamos hoy con esta asesoría grupal, que lo que hacemos es hacerles una contextualización del tema y lo más importante, la explicación de una herramienta de apoyo para que ustedes puedan implementar los conocimientos que ganan el día de hoy en acciones reales en su empresa o en su negocio. Entonces, esta asesoría tiene una duración de 1 hora y media. Posteriormente, los empresarios, los comerciantes que deseen, pueden tener una asesoría individual. Ahí lo que hacemos nosotros es que les asignamos un consultor para que en 1 hora les puedan a ustedes resolver dudas, inquietudes con relación al desarrollo de esa herramienta que están aplicando en el negocio, ¿cierto? Y también, digamos, como otras dudas, inquietudes relacionadas con este tema. ¿Qué les entregamos nosotros? Les entregamos las memorias que están colgadas en la página web de nosotros, que es www.csas.org.co. En la parte superior encuentran un icono que se llama Centro del Conocimiento. Le dan clic y van a encontrar las memorias de todos los eventos que venimos realizando, ¿cierto? También les entregamos el instructivo que les hablé anteriormente para que puedan aplicar el conocimiento en la empresa o en el negocio. Ese yo se los envío por correo electrónico entre hoy y mañana y se los entregamos en 2 versiones, en editable o para imprimir, ya pues para que ustedes lo trabajen pues como más cómodo se sientan. Y también esta capacitación queda grabada y la subimos a nuestro canal de YouTube, que es Cámara de Comercio Burrasur. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para participar en este programa? Estar matriculados en la Cámara de Comercio de Burrasur, renovados, inclusive no tienen que estar renovados a este año, pueden estar renovados hasta el año 2020, porque sabemos que la situación no está fácil, ¿cierto? Mm, ustedes pueden participar en estas asesorías grupales, pueden repetir temas si consideran pues que, digamos, necesitan ampliar el tema, pero por tema, si solamente pueden participar una vez en la asesoría individual, y esto, digamos, con el fin de poderle dar más oportunidad a toda nuestra base microempresarial. Y lo más importante, estar dispuestos a recibir la asesoría individual para nosotros poder ser eficientes con el tiempo. Entonces, cuando el consultor los llame, pues ya ustedes, digamos, sí, que les pedimos que sean muy cumplidos pues, con el día y en el horario que se asigne la cita. Para esa asesoría individual es muy importante que ustedes sepan que esto puede ser para una persona, para 2, para 3 personas de la empresa, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta y aprovechen este espacio. Para lograr hoy nuestro objetivo eh, académico, contamos con
con el acompañamiento del consultor docente Edgar Céspedes Arteurtúa. Él es magíster en mercadeo, administrador comercial y de mercadeo, neuroentrenador personal y comercial, es consultor empresarial, docente de pregrado y posgrado en áreas de mercado y ventas, con amplia experiencia liderando equipos de mercadeo y ventas en diversos sectores, fundador y director de Click Estrategia. Entonces, como ven, es una persona que nos va a compartir muchos conocimientos. La invitación es a que tengamos esta hora y media muy productiva. Ya acordé con Edgar, entonces que las preguntas las vamos a hacer al final, pero ustedes me las pueden ir elaborando en el panel de preguntas, ahí en la plataforma sobre la derecha ustedes se encuentran en el panel una sesión que dice preguntas, entonces cada que se les ocurra una pregunta me la pueden escribir, yo al final lo que hago es que la consolido y se la vamos pasando a Edgar para que él nos la resuelva. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio, soy la líder del programa de fortalecimiento microempresarial, entonces cualquier duda, inquietud, con muchísimo gusto. Y al final, pues también voy a aprovechar para contarles una información interesante y es que estamos pensando en hacer un evento comercial en el segundo semestre del año y queremos que ustedes participen activamente. Es una oportunidad de poder realizar, pues de conseguir nuevos clientes, nuevos proveedores, hacer alianzas estratégicas. Entonces, bueno, al final les cuento un poquito más acerca de eso para no alargarnos tanto. Edgar, bienvenido y entonces las preguntas al final. Listo, Tatiana. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como nos decía Tatiana, hoy nuestro espacio está dedicado a analizar cómo podemos atraer clientes para nuestro negocio y cómo fidelizarlos, ¿cierto? Vamos a abordar varias temáticas y vamos a dejar algunas herramientas aplicadas para que ustedes puedan de esta manera entenderlas y aplicarlas a su negocio para generar mayor tracción. Entonces, vamos a la obra. Espero que esta hora y media sea bastante productiva, como lo dijo Tatiana. Al final vamos a tener un espacio para preguntas. Importante que si en algún momento de la capacitación, de la temática propuesta, ustedes van teniendo dudas ahí, apúntenlas para que no nos vayan quedando y de pronto al finalizar lo hacemos de esa manera. Lo hacemos así para que podamos abarcar la temática completa y no nos, en medio de la temática, no nos dispersemos. Entonces vamos a arrancar de esta manera con esta frase y es una invitación a la reflexión. Muchos gerentes van conduciendo a tan alta velocidad que olvidan recargar combustible. ¿A qué tan alta velocidad vas recorriendo tú el camino? Porque muchas veces cuando hacemos empresa, porque yo he hecho empresa y hago empresa hoy, al igual que ustedes, nos olvidamos de cosas importantes porque nos sumergimos en la urgencia, en el torbellino del día a día. Y a veces ese torbellino nos vuelve un poquito ciegos, nos nubla la vista sobre las cosas que realmente son importantes gestionar en nuestro negocio. Y terminamos haciendo muchas cosas, pero con falta de foco. Es momento también de que a veces saquemos espacios o que continuamente saquemos espacios para detenernos, poder analizar muy bien qué es lo que está pasando, entender las variables que estamos teniendo para poder reconfigurar esa estrategia y ese accionar diario. Porque no se trata de ir muy rápido, es de ir, pero ir bien. Y en la sesión anterior, los que pudieron haber estado en esa sesión, yo les daba un mensaje y es que nuestro objetivo como gerentes, como dueños de nuestras empresas, no va a estar marcado en vender más. Ese no debería ser el objetivo. El objetivo debería de estar marcado en generar mayores beneficios, beneficios para nuestros clientes y beneficios para nosotros, y es cuando hablamos de utilidades. A veces nos concentramos tanto en vender, que no sabemos si estamos siendo rentables o lo suficientemente rentables. Entonces es algo que una invitación que les hago en primera instancia. Esto es importante porque a veces ese torbellino del día a día nos hace ver el mensaje de manera miope, con algo de miopía, ¿cierto? Y es que no vemos lo que realmente sucede, ¿cierto?, con nuestros clientes y lo que realmente ellos están queriendo. Y nos quedamos viendo desde nuestra visual y solo desde lo que nosotros percibimos. Entonces, como lo muestra, denme un segundo, como lo muestra el ejemplo
estos señores dueños de negocio dicen, los panecillos no se están vendiendo y la solución que ellos encuentran es, vamos a hacerlos más grandes, con el objetivo, y ellos los hacen con todo el firme propósito de poder vender más, porque creen que haciéndolos más grandes van a vender más. Pero resulta que es que el mercado, el cliente está diciendo que esos panecillos son terribles, que no los compremos. Y muchas veces planteamos soluciones desde allá, desde adentro, desde lo que nosotros consideramos que puede ser posible, pero no nos vamos a validar con el mercado, con nuestros clientes, lo que puede ser. Si ellos hacen los panecillos más grandes, están creciendo el problema, porque va a generar una inconformidad más grande del cliente. Entonces, la importancia de ver hacia afuera, y es que cuando hablamos de marketing y cuando hablamos de ventas, hablamos de trabajar no desde la generalidad, sino trabajar desde la particularidad. Y voy entrando a ese tema de cómo atraer clientes. El tema no es atraer clientes, el tema es atraer a los clientes adecuados que necesita mi negocio y que necesito yo, ¿cierto? Porque no hay nada peor que incluso es peor tener malos clientes por encima de no tener clientes. Entonces, lo importante es mirar la particularidad. Y cuando yo hablo de mirar la particularidad, me refiero a esa segmentación y microsegmentación que debemos aplicar. Y que hoy les vamos a entregar técnicas para entenderla, porque somos seres humanos con individualidades. Y la particularidad con la que nos enseñaron hace tiempo a segmentar, digamos que hoy no aporta tanto valor a las organizaciones. Hoy todavía encontramos empresas segmentando por estrato socioeconómico, por edades, y eso puede funcionar de alguna manera, pero no es suficiente para yo entender que es que las personas compramos por unos motivadores y compramos por características diferentes. Y que además cada una de nuestras clientes van a nuestros locales comerciales, a nuestros negocios y nos compran para un fin específico. Si yo tengo un negocio, una repostería, habrá alguien que me compra para celebrar una fecha especial. Habrá alguien que me compra mi pastel, algo de lo que yo hago para dar un detalle a aquella persona que ama. Existen muchas formas en las que las personas, un solo producto, pueden encontrar diferentes paras. Y en la medida que yo establezca herramientas para comprender esa particularidad, voy a acercarme a tener estrategias mucho más claras y a encontrar la forma de llegar de manera más contundente a ellos. Porque a veces decimos, ¿cuál es mi negocio? Mi negocio es el sector empresarial, pero las empresas tienen muchas particularidades. ¿Su negocio cuáles son? Las mujeres. Pero es que las mujeres pueden estar porcionadas por características específicas y hoy vamos a encontrar formas de cómo hacerlo. De esta manera, pues, entonces, la invitación es a que entendiendo la particularidad, yo puedo encontrar elementos para poder conectar de manera relevante con mi cliente. Hay un tema importante que quiero que tengan presente y es que nosotros le vendemos a personas. Nosotros trabajamos con personas, ¿cierto? Para personas. Entonces a nosotros no nos compra el almacén XX, a nosotros nos compra y nosotros estamos teniendo una relación comercial, ¿cierto? Con una persona, ¿cierto? Que puede ser la dueña, que puede ser el gerente de compras de la empresa, que puede ser el jefe de mantenimiento, pero aunque ante todo es una relación personal, ¿cierto? Entonces, por eso, más allá de entender esos microsegmentos que se dan en el mercado, debo de poder comprender las particularidades de esas personas que integran esos microsegmentos para poder conectar, porque es que yo no fidelizo needs, yo fidelizo personas que trabajan en unas empresas que tienen un need, ¿cierto? De esa manera, pues, entonces la importancia para poder conectar es entender particularmente, estudiar, analizar cada usuario dentro de esos segmentos que yo trabajo, quiénes son, cómo se comportan, cómo compran, qué les gusta, cuáles son sus dolores. Y ahorita les voy a mostrar una herramienta para que lo hagamos. Detectar
en esos vacíos, esas carencias, esos dolores que tienen, ¿cómo puedo yo suplirlas y cómo puedo configurar una propuesta para generar valor hacia ellas? Adaptando de manera particular esa propuesta para después concretar. Entonces, es una invitación, recalco, una invitación a entender desde la particularidad. Vamos a mirar algunas preguntas que nosotros nos debemos hacer inicialmente para poder verificar cómo atraer clientes a mi negocio. Lo primero que yo tengo que entender es quién es mi cliente, a quién le quiero vender yo o a quién tengo yo potencial de venderle, ¿cierto? Entendiendo unos dolores y unos vacíos que hay en el mercado, ¿cierto? Entendiendo quién es mi cliente, yo debería de preguntarme, ese cliente que yo identifico, ¿qué problemática tiene? Supóngase que nosotros vendemos servicios de mantenimiento, ¿cierto? Y que llegamos a sector institucional y que la persona que nos atiende en el sector institucional es el jefe de mantenimiento. Seguramente él, como jefe de mantenimiento, tiene unas problemáticas particulares que si yo las entiendo, puedo configurar atributos adherentes a mi producto, adicionales al servicio de mantenimiento, para hacer engagement con ese señor que tiene una problemática de ser jefe de compras o de mantenimiento, ¿cierto? Entonces tengo que entender la particularidad de cuál es su problemática para después pensar yo qué solución relevante puedo brindarle a esa persona, a ese cliente, a esa persona que está detrás de un rol. Es que a esa persona la contratan para cumplir un rol, ¿cierto? Y somos nosotros los que tenemos que detectar la manera de solucionar de manera relevante, porque es que el mercado está lleno de commodities. Commodities es personas haciendo lo mismo con lo mismo, precisamente porque no nos detenemos a pensar en ese cliente particular, en problemáticas particulares y en soluciones particulares relevantes y que puedan generar valor. La otra pregunta es esa: ¿cómo le puedo generar yo mayor valor percibido a ese cliente? El valor percibido es todo aquello que el cliente tiene y percibe de mí a lo largo de la relación conmigo, en el antes, durante y después. No es solamente el valor que yo le doy por el producto. El valor percibido lo doy en todos los momentos, ¿cierto? El asesor comercial genera valor percibido. La persona que llama desde cartera genera valor percibido. La persona que está detrás del teléfono contestando desde servicio al cliente genera valor percibido. El valor percibido debería de ser un rol, una función de cada una de las personas que hay en las organizaciones. Y eso no solamente aplica para organizaciones grandes, aplica para cualquier tipo de organizaciones. ¿Cómo todos trabajamos para generarle mayor valor percibido a los clientes? A veces las empresas solo piensan en que los responsables de ventas y de servicio al cliente son el área de ventas o de servicio al cliente. Y se les olvida que es que todos cumplimos una función específica que aporta valor a la organización y que ventas es responsabilidad de todos y que el servicio es responsabilidad de todos y que el servicio debe ser una actitud interna de la organización y que no debe de ser solamente una parte que trabaje el área de servicio al cliente. Servicio somos todos. Hoy las empresas deberíamos de estar trabajando más en experiencia al cliente y no tanto en servicio. El servicio debería ser una condición que ya deberíamos de tener chuleada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo aportarle valor a mi cliente desde todos los puntos de contacto? Pero para yo poder aportar valor a mi cliente, debo de saber y conocer qué es lo que a él le genera valor. Porque no puede ser una bolita mágica que yo tenga en mi oficina y decir, yo creo que a la gente le aporta valor que yo le dé 50% de descuento. Posiblemente lo va a recibir y hasta le parezca interesante. Y pues si le están dando más barato, pues ni bobo que fuera. Pero posiblemente le aporta más valor que usted le mejore los tiempos de entrega, que usted mejore el servicio y la calidad y el entrenamiento de sus vendedores, posiblemente. Entonces vamos a ir mirando un poco más sobre estas variables. Otra pregunta es
¿Cómo puedo generar experiencias relevantes? ¿Cómo puedo generar experiencias relevantes? Y es entender ese contacto con el cliente desde el antes de que sea mi cliente. ¿Cómo le genero yo experiencias relevantes antes de que esa persona sea cliente mía? ¿Cierto? ¿Cómo hago yo para empezar a atraerlo y empezar a que él mismo incluso hasta me compre? Por medio de contenido de valor. O sea, existen muchas formas. ¿Cómo puedo yo generarle experiencias relevantes durante la relación comercial? ¿Y cómo puedo generarle yo experiencias relevantes incluso después de que esa persona me compre? Porque a veces a los clientes solamente los vemos y los consideramos al momento que nos están comprando y ni siquiera en algunos segmentos o sectores económicos, ni siquiera es así. No nos estamos dando cuenta que el cliente cuando llega a nuestro local comercial es una persona que viene con una necesidad particular y que tiene muchas opciones incluso de comprar lo mismo que te están comprando a ti y que están entrando a tu local comercial. ¿Cómo haces para que esa persona que entró y que decidió entrar a tu local comercial se sienta importante, se sienta relevante y que quiera volver a tu local comercial? ¿Cómo hacemos para que esos clientes que hoy tenemos empiecen a crecer con nosotros? De esta manera es entender que todo el mundo tiene un problema, todo el mundo tiene un deseo, todo el mundo tiene un relato. La pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros es, ¿tú a quién esperas ofrecer los productos o servicios que hoy tienes? ¿Será que queremos llegar a Pedro Gangas, aquella persona que solamente le gusta comprar barato? La pregunta es, ¿tú quieres que te prefieran por barato? El mundo comercial hoy, y hay sectores y hay empresas que la única información relevante que tiene el cliente para tomar la decisión de compra es precio, porque no encuentra un diferencial adicional y es un producto igual en la panadería X con la panadería Y. Es lo mismo. La camisa que le venden aquí es similar a la camisa que le venden allí. ¿Qué más damos nosotros para? ¿O solamente tenemos el precio para defendernos? Hace poco, en clase de este sábado con unos alumnos en alguna universidad, alguna alumna me decía, estábamos haciendo un trabajo sobre el tema de la generación de valor, ¿cierto? Un trabajo aplicado. Y alguna alumna me decía, profe, imagínate que encontré una emprendedora en el norte de la ciudad, creo que era Copacabana, que vende comida para mascotas. Se especializó en comidas para mascotas y vende como unas dietas especiales. Entonces el producto es comida para mascotas, ¿cierto? Esta alumna le había comprado solamente una vez, le hizo una sola compra. Y la chica, más o menos como a los 15 días, la llamó y, hola, Erika, ¿cómo estás? Te hablamos del almacén no sé qué. Tú el día tal nos hiciste un pedido de X producto para tu mascota, no sé, Mateito, y también nos compraste un alimento para tu otra mascota y le dijo el nombre. Entonces, sabía el nombre de ella, sabía el nombre de las mascotas y el alimento que había comprado. De acuerdo a nuestras especificaciones técnicas, asesoría brindada, sabemos que el alimento para la mascota tal se te va a acabar en 2 días y para la mascota tal se te va a acabar en 3 días aproximadamente. En este momento te estamos llamando porque queríamos verificar si te hacemos llegar el mismo pedido a la dirección tal, carrera tal, apartamento tal, al que te enviamos el pedido pasado. En ese momento, mi alumna me dice, ella se quedó sorprendida porque fue y verificó efectivamente, la comida ya se le estaba acabando, ella por su día a día no se había dado cuenta, ¿cierto? Y se le había acabado. Ella me dice, Edgar, esas comidas yo las puedo conseguir más baratas, más económicas, pero el valor que esta niña me da, el servicio que me está dando, los otros no me lo dan. Entonces, por eso me quedo aquí. Es un ejemplo, que es que a veces pensamos en generar valor y generar expectativas, experiencias, y pensamos que eso solamente es para las empresas grandes, y no.
Eso es para todos. Lo que pasa es que tenemos que identificar y tenemos que conocer. Tenemos que darnos la tarea. O yo le quiero vender a Sandra Prudente. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Será Sandra Prudente esa mujer que es analítica y que toma las decisiones un poquito más analizadas y que para ella posiblemente el precio no lo es todo y que sí los beneficios de lo que le estamos ofreciendo? O seguramente mi cliente es Juan Prisas, que lo que valora es la inmediatez, la prontitud, de, no solamente de que el producto esté, sino en una respuesta clara y oportuna cuando llaman a mi teléfono. ¿Cuántos de nosotros posiblemente tenemos canales digitales abiertos, pero los clientes nos escriben y nos demoramos un día en contestar, 2 días en contestar, y son respuestas frías, poco estructuradas? Entonces es pensar a quién aspiramos nosotros a ofrecer nuestros productos, quién es el tipo de cliente al que queremos llegar para configurar esa propuesta para ellos. Por eso, hoy quiero hablarles de algo importante, porque es que no podríamos hablar de atraer clientes sin entender unos principios claros de segmentación. ¿Cómo puedo yo analizar el mercado de todo lo que tiene para atraer o para dirigirme a ese mercado que es más conveniente para mí? Y la segmentación de mercados lo explico con estas 3 imágenes donde yo voy y veo en un mercado las mandarinas y todas son mandarinas. Pero yo tengo que entrar y descubrir que dentro de esa mandarina, si yo la abro, hay unas fibrillas, que son estas cosas, que hay unos cascos de mandarina, que si yo la abro por porción, mire lo que va pasando, que después haciendo zoom puedo entender y ver la contextura que tiene esa mandarina. Hasta aquí son mandarinas, naranjaditas ahí, se ven hasta bonitas. Pero cuando yo las abro y empiezo a descubrir, ¿cierto? Ya empiezo a identificar un número de cosas adicionales que tiene la mandarina que yo antes no veía. Eso es lo que es la segmentación de mercados. Es tomar ese gran mercado, porcionarlo, ¿cierto? Y dividirlo por características homogéneas similares y entenderlo desde esa particularidad para poder descubrir y abrirlo y entender qué es lo que tienen dentro y saber y sacarle el mejor jugo a ese mercado como tal. Para eso, entonces vamos a hablar de estas características en las que yo debo ir entendiendo el mercado. Lo primero es que hay un mercado potencial y ese mercado potencial es el conjunto de los consumidores a los que yo le puedo llegar con un producto. Entonces, estamos haciendo camisas o ropa femenina. Mercado potencial, Antioquia. Y entonces salimos a hacer camisas y mercado potencial, Antioquia. Listo. Y mandamos al vendedor a vender. ¿A quién? No importa, el que le quiera comprar camisas. Vaya, que lo que hay es que vender. Vaya, mijo. ¿Cierto? Pero no nos damos cuenta que dentro de ese mercado potencial hay un mercado disponible. Y son unas personas con unas características específicas, ¿cierto? Y unas necesidades específicas dentro de ese mercado potencial. Y son a las que yo les debería de apuntar, ¿cierto? Entonces, un mercado con una necesidad específica. Entonces, podrían ser hombres y mujeres de talla grande. Ya no es camisas al 300%, ya son camisas para hombres y mujeres de talla grande, posiblemente, ¿cierto? Y después voy yo al mercado efectivo y es identificar dentro de ese mercado específico, dentro de ese mercado disponible, algunos que puedan tener la intención de compra de lo que yo estoy vendiendo. Entonces yo podría hacer camisas, camisetas o ropa formal o informal, ¿cierto? Para hombres y mujeres de talla grande, ¿cierto? Pero posiblemente ropa formal solamente. Entonces aquí ya está, camisas o ropa en la parte superior. Aquí estoy haciendo para personas de talla grande y aquí estoy yendo
para personas de talla grande y que quieran comprar ropa casual o ropa formal. Y ahí está mucho más limitado. Y el mercado objetivo es esa parte del mercado efectivo al que yo ya le estoy llegando o que está adquiriendo mis productos. Cuando yo entiendo el mercado con esa particularidad, entiendo que hay unas estrategias que tengo que hacer acá para fidelizar y hacer que esos clientes estén conmigo y perduren en el tiempo. Ni siquiera retenerlos, porque es que retener es un término, usted retiene lo que se quiere ir. Usted tiene que generar acciones de fidelización para que los clientes quieran permanecer con usted. Que es diferente, permanecer es diferente a retener. Mercado efectivo, y es cómo hago yo para que esas personas que sé que están en el mercado, que tienen una necesidad específica y que pueden tener esa intención de compra, los vuelva yo compradores. ¿Y cómo hago yo para entender y dar mensajes a ese mercado disponible, cierto? Es un mercado, por ejemplo, de hombres y mujeres de talla grande que me compren directamente o que me lleguen aquí a mostrar interés. Entonces, de esa manera tengo que entender yo el segmento o los segmentos para poder porcionar, porque en cada uno de los niveles hay acciones específicas desde el punto de vista de marketing y ventas. Entonces, cuando hablamos de atraer clientes, no es de atraer y de tirar la red en cualquier parte. Tiene que tener técnica. Los pescadores tienen su técnica, salen a ciertas horas, saben porque saben que los peces en ciertas horas pues pueden estar en más disposición para tomarlos, ¿cierto? Y en ciertos puntos específicos. Ellos no van a tirar la red donde caiga, que es lo que muchas veces hacemos en nuestro negocio. Con el principio de segmentación lo que hacemos es ir a tomar la red para tener mayor posibilidad de éxito. Vamos a ir pasando entonces. De esta manera, pues, les quiero entregar como aquellos conceptos y características que debe tener un segmento de mercado. Y es que el segmento de mercado, cuando yo lo elijo, primero debo entender que él debe de ser medible. Yo debo de poder comprender aproximadamente cuánto es el tamaño de ese mercado. Y para eso la Cámara de Comercio tiene datos, en las agremiaciones hay datos, pero tengo que investigar. Debo medir el mercado. El segundo punto es que el mercado debe de ser accesible, es decir, que yo cuente con los recursos necesarios para poder atender ese mercado. Y que el mercado, todos los mercados tienen barreras de entrada, algunos tienen barreras de entrada más altas que otras. Que yo o que el mercado tenga unas barreras de entrada que yo pueda, digamos que sortear y manejar. Este ejemplo me gusta contarlo porque hace poco estábamos atendiendo una empresa que quería exportar textiles, México. Y México, medible, total. Es atractivo. México es muy atractivo para el tema de los textiles. Y le preguntaba yo, pero ven, si solamente Ciudad de México son como 22 millones de personas. Y los textiles, pues por conocimiento de causa C, es un tema interesante allí. Le preguntaba, bueno, ¿nuestras telas tienen certificación de origen? Ah, no. Entonces, hoy no contamos con los recursos para exportar a México. Tenemos que mejorar un proceso desde nuestros proveedores para que nuestras telas tengan certificación de origen y poder romper una barrera en ese mercado mexicano, porque nos lo van a pedir, por ejemplo, al mercado al que queríamos llegar. Entonces, no es de identificar mercado por identificarlo, es usted tiene los recursos adecuados también para penetrar ese mercado. Alguna vez hablaba con un empresario y me decía, quiero llegar al tema de licitaciones. Yo, perfecto, súper, está muy bien. ¿Qué sabes de licitaciones? Nada. ¿Qué experiencia tienes en licitaciones? Nada. ¿A quién tienes ahí experto para licitaciones? No, a nadie. Ok, ¿cómo están tus márgenes? Porque el producto en las licitaciones va a ser muy por puja a la inversa, para lo que estábamos haciendo. No, los márgenes son muy apretados. Perfecto. Entonces, primero, mejoremos las capacidades que tenemos en el tema de márgenes. Empecemos a preparar camino para que después lo podamos constituir un segmento. ¿Cierto? Entonces, pero sí puede ir uno construyendo, ¿cierto? Entonces, es importante que sea accesible y que yo cuente con los recursos.
que sea sustancial, es decir, que ese segmento de mercado sea lo suficientemente grande para ser rentable. Ojo, y cuando yo hablo de grande no es de tamaño de mercado, que los clientes, porque puede ser un segmento de pocos clientes, pero de unos volúmenes de compra altos, ¿cierto? Con unos márgenes de utilidad muy altos. Entonces no es tanto la cantidad, sino la calidad del segmento, que usted pueda tener recurrencia de compra. En este momento estamos acompañando una empresa que me dice, ve, yo quiero enfocarme a un tema de carroceros, por ejemplo, carroceros. Perfecto. ¿Y cuántos carroceros hay? 150 más o menos en Colombia, 165 carroceros. Medible, sí. Accesible, sí. Sustancial, de esos carroceros, ¿cuántos nos sirven a nosotros? No, 20. Ok. Y de esos 20, el periodo de compra va a ser que no, me compran una vez y ya. Entonces, no, ese segmento no es. O ese segmento puede ser explorado una vez, pero tienes que buscar otro que te genere la recurrencia. Porque lo que yo tengo que pensar es que mi mercado va a perdurar en el tiempo. ¿Y cómo lo hago yo para que esa atracción siga? ¿Cierto? Entonces tendría que explorar otro tipo de segmentos. ¿Sí? El cuarto punto es que sea accionable. Es decir, que yo pueda generar acciones dentro de ese mercado, ¿cierto? Y que de alguna manera tenga algo de control sobre lo que pasa en el canal, por ejemplo. Que yo pueda generar estrategias de marketing, ¿cierto? Para hacer push en el canal o pull en el cliente para generar atracción. Push son las estrategias que yo le utilizo a los distribuidores, a mi canal de distribución. Pull son todas las estrategias que yo utilizo para mis usuarios o para los usuarios, para llevar usuarios al canal de comercialización, ¿cierto? Deberé tener el manejo de alguna manera de eso, porque hay algunos segmentos donde no es posible tener ese control. De esta manera, entonces, 4 parámetros importantes. Me gustaría mucho que los tuvieran muy presentes para que los unamos a estos conceptos que anteriormente les entregué sobre los tipos de mercado, cómo elegir muy bien el segmento. Porque ahorita vamos a llevar todo esto a una herramienta para que ustedes empiecen a identificar esos segmentos. Entonces hay unos tipos de segmentación y las dos que siempre hemos trabajado son estas. Segmentación geográfica. Entonces, ¿usted qué vende? ¿Usted dónde vende? Yo vendo en Medellín, el Valle de Aburrá, a hombres y mujeres de estrato socioeconómico del 2 al 4, con edades de 25 a 55 años. Y bueno, ¿y usted con eso qué estrategia va a hacer? De ahí, generar estrategias puede ser algo complejo. Usted encuentra las estrategias cuando usted empieza a conocer personalidad, estilo de vida, actitudes, intereses, el beneficio que buscan, la ocasión de compra, cómo compran, cómo usan el producto. Entonces, cuando yo trabajo desde la segmentación psicográfica y conductual, ahí me doy cuenta de la diferencia. Porque no es lo mismo un hombre, estrato, o una mujer, estrato socioeconómico 3, ¿cierto? Otra mujer, socioeconómico 3, edades 25 años las dos, ¿cierto? Lo que pasa es que ingresos igual, lo que pasa es que una es madre soltera y la otra vive con sus padres. Hay un condicionamiento desde su estilo de vida, ¿cierto? Que va a cambiar los motivadores de compra. Y estamos hablando del mismo estrato, mismo ingreso, mismas edades, mujer, mismo barrio incluso. Tengo que mirar el tema de estilos de vida un poco más profundo, ¿cierto? Eso me lleva a mi entender, y la invitación con esto es a que comprendamos que existe una diferencia muy marcada entre consumidor, usuario y cliente. Es que el consumidor es aquella persona que está en el mercado y que va a comprar cualquier cosa y que le está comprándole hoy a una marca, mañana le compra a otra. Ese es el consumidor. Va por el mundo mirando qué comprar. Y de acuerdo a unos estudios que hizo Nielsen y que ha tenido Jan Haas, más o menos el 47% de los colombianos vamos por el mundo
coqueteándole a todas las marcas y no nos casamos con ninguna. El usuario es a esa persona dentro de ese segmento al que yo tengo que entender. Es para quien construimos nosotros nuestra propuesta, al que nosotros entendemos. Y ese cliente es ese usuario al que nosotros ya fidelizamos y que nos compra de manera recurrente porque encuentra valor en nosotros. Entonces, ojo, la tarea está en entender muy bien el usuario y generar tanto valor que lo convirtamos en un cliente, pero cliente recurrente. Porque hoy los negocios dependen cada vez más de nuevos clientes. Y es que traer nuevos clientes, primero, es fregado para el negocio. Segundo, es muy costoso, ¿cierto? Entendamos que si ya tenemos una base de clientes, empecemos a trabajar con ellos, comprendamos esos clientes para hacernos crecer allí con ellos. Voy a darles un ejemplo de multisegmento de esta empresa de X-Ray Health. ¿Listo? Vamos a mirar aquí. Denme un segundo, vamos a mirar. Edgar, qué pena, yo aprovecho para recordarles a todos que pueden hacer las preguntas. En el panel de preguntas se encuentran en la parte superior de la plataforma para que al final Edgar nos las pueda contestar. Voy a colocar acá para que veamos una empresa que digamos que empezó siendo muy de nicho, muy especializado y que de acuerdo a las características de su producto se amplió a ser multisegmento. Vamos a mirar. Tengo dolor de cabeza. ¿No era para las articulaciones? Sí, pero también calma el dolor de cabeza. Espera, me lastimé. Toma Freidol. ¿No era para las articulaciones? Sí, pero también calma el dolor de torceduras. Me lo recomendó mi médico. Me duele la espalda. Toma Freidol. ¿Eso no es para las articulaciones? ¿Para los grandes? Sí, pero también calma el dolor lumbar y el dolor no tiene edad. Para el dolor, Freidol. Su fórmula con acetaminofén, naproxeno y cafeína, calma el dolor de cabeza, de torceduras y lumbar. Freidol, uno para todos los dolores. Ok, un ejemplo de una empresa que empezó inicialmente mostrando beneficios para las articulaciones, pero que derivado de la funcionalidad, atributos y beneficios, fue a solucionar dolores. Recuerden ahorita, ¿qué dolores soluciono yo? Bueno, este realmente soluciona dolores. ¿Qué dolores, qué problemáticas soluciono yo en el mercado? De acuerdo a las características específicas del producto, su composición, aplica para diferentes tipos de dolores. Y primero lo vendíamos solamente para articulaciones. Importante considerar allí este ejemplo. Sigamos de esta manera. Entonces, para entender lo que les acabo de decir, de cómo dividir esos segmentos, cómo entender esos segmentos, hay una matriz de producto-mercado que se las quiero explicar a continuación de manera detallada. Importante que tomen nota de cómo realizarla. ¿Listo? Es lo importante. Primero, lo que yo voy a hacer para identificar esos segmentos de mercado es lo siguiente. Vamos a identificar las líneas de producto y los productos que yo tengo en mi empresa. Hay una diferencia. Una cosa es un producto, otra cosa es una línea de producto. Una línea de producto está integrada por dos o más productos que cumplen y que satisfacen necesidades similares. Ejemplo, la línea de salud oral está conformada por el producto crema dental, cepillos de dientes, enjuague bucal, seda dental, por ejemplo. 4 productos que integran una línea, ¿sí? La línea de cuidado capilar puede estar integrada por shampoo, por acondicionador, por rinse, por qué sé yo. Entonces eso es una línea de productos, ¿listo? Entonces tengo que entender esa línea de productos que yo tengo, la voy a identificar, ¿cierto? Después voy a pensar, vamos a identificar cuáles son los dolores, falencias, necesidades, vacíos que nosotros resolvemos con esta línea de productos. Por ejemplo, para continuar con el ejemplo de la línea de salud oral, una necesidad
una dolencia, un vacío que resuelvo en el mercado. Entonces, por ejemplo, blanqueamiento dental, control de placa, control de sarro, no sé, hay diferentes tipos de dolencias, dolores, falencias, ¿cierto? Que el producto puede suplir. Entonces pienso y hago como una especie de lluvia de ideas. Importante que dejen volar ahí la mente, ¿cierto? Bueno, este producto, ¿para qué es? La gente lo consume, ¿para qué? Preguntémonos eso, ¿para qué lo consume y por qué lo consumen? ¿Para qué me lo compran? Lo que yo les decía ahorita, usted un postre lo puede consumir para celebrar una ocasión especial, para darle a una persona especial, para enamorar a alguien, ¿cierto? Hay muchas cosas, para representar algo, o sea, hay infinidades de cosas, para momentos especiales. Entonces, pensar, ¿para qué me están comprando y por qué me lo están comprando? Cuando yo ya tengo identificada esa línea, esos dolores, falencias, necesidades, vacíos que nosotros resolvemos con esa línea, voy a pensar, hombre, esa línea que tengo yo de productos, esos productos que tengo, que satisface estos dolores, falencias, necesidades, en el mercado, yo a quiénes, o en el mercado, quiénes lo tienen. Entonces, la idea es identificar primero segmentos. Segmentos. Entonces, yo aquí podría decir segmento institucional. ¿Esto aplica a un segmento institucional? Sí, pero es que segmento institucional es muy amplio, ¿cierto? Queda demasiado amplio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es microsegmentar. MSG significa microsegmento. Entonces, lo que yo hago es, bueno, dentro de esta línea es institucional. Vamos a colocarla aquí. Me disculpan ahí la letra, pero es que es con mouse. Institucional. El microsegmento 1. Listo, en institucional. Hoteles. Podría ser hoteles. Aquí podrían ser clínicas. Podría ser. ¿Cierto? Colegios. No sé. ¿Cierto? Entonces la institucional, ¿cómo así hoteles? Sí, es que usted puede ofrecer esta línea a los hoteles, ¿cierto? En los paqueticos para que tengan allí en las habitaciones. Ah, carajo, sí, no lo había pensado. A las clínicas también, a las clínicas para que le den a ciertos tipos de pacientes o para que pongan unos puntos de venta de allí, lo podríamos hacer. Ah, qué bien. B2B, segmento B2B, business to business, o sea, empresarial. Ah, yo lo puedo vender a las empresas. Sí, ¿a qué tipo de empresas? Ah, yo puedo ofrecerle, por ejemplo, a las empresas por medio del fondo de empleados. Fondo de empleados. Entonces ya el segmento no es tan grande, ya es más particular, fondo de empleados. Carajo, claro, al fondo de empleados y hago convenio con el fondo de empleados para mirar cómo puedo vender mis productos allí por medio de, y lo que hago es que creo paquetes de esa línea, ¿cierto? Combos y los vendo por medio del fondo de empleados. Esto es simplemente un ejemplo. Cuando yo ya tenga identificados los segmentos, los microsegmentos, la idea es que nos permitamos soñar. O sea, aquí la idea es cuántos segmentos y microsegmentos como se nos ocurran. Entre más particulares, mejor. Entonces aquí podría ser hoteles, hostales, qué sé yo, ¿cierto? Los glamping. En institucional hay mucho, ¿cierto? Pero después de esto, lo que yo debo hacer es identificar en ese microsegmento quién es el usuario al que yo le voy a llegar. Porque es que yo no le vendo al Hotel Dan Carton. Pues ese es el need que me factura. Yo le voy a llegar al Hotel Dan Carton es por medio de una persona. Entonces tengo que identificar quién es mi usuario dentro del Hotel Dan Carton. Pues podría ser con el jefe de compras, ¿cierto? A una clínica también podría ser con el jefe de compras, ¿cierto? Pero un fondo de empleados, por ejemplo, podría ser con el gerente del fondo de empleados. Entonces, son 3 personas diferentes para poder nosotros vender, ¿cierto? De esa manera encuentro el tipo de usuario. Entonces, aquí yo analizaría. Entonces, aquí ya estoy yendo desde lo macro a lo micro.
entendiendo no solamente un segmento amplio, sino identificando microsegmentos y también identificando los usuarios dentro de ese microsegmento, para yo posteriormente conocer muy bien qué necesidades tienen estos, porque posiblemente las necesidades que un gerente de un fondo de empleados tenga, los dolores desde su rol, son muy diferentes a los del jefe de compras de un hotel, posiblemente. Entonces, el empresario, desde la visual sin análisis profundo, le dirá a uno, no, pero es que, ¿sabes qué? La gente compra por precio. No, la gente no compra por precio. La gente le toca comprar, pues es lo que se evidencia, pero la gente compra o pide precios porque no hay generación de valor. ¿Listo? Porque no encuentran generación de valor. Cuando yo tengo esto, lo que voy a después hacer es, bueno, ahora, con mis capacidades en personal, en producción, en distribución, yo a cuáles microsegmentos me voy a dedicar primero. Entonces empiezo a priorizar. De esos microsegmentos encontrados, yo priorizo. No, vea, primero voy a atacar este fondo de empleados, va a ser el primero porque el tamaño de mercado, recuerden los 4 elementos que les di para priorizar segmentación, porque el tamaño, porque es fácil, a los hoteles les voy a llegar y no sé, también le va a llegar a este. Entonces, este es el segmento 1, 2 y 3. Y voy a priorizar mi estrategia ya. Ahora sí voy a dibujar el cómo llego allá. Entonces, es forma de atraer clientes, pero atraer clientes de manera estudiada, analizada. No clientes por traerlos. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Les quiero brindar aquí una información importante. ¿Cómo hacer el análisis de esos clientes cuando yo los encuentro? Hay un elemento que se llama el buyer person, ¿cierto? El buyer person es una herramienta que me va a permitir caracterizar mis clientes. ¿A quién voy a caracterizar yo con el buyer? Yo voy a caracterizar a la persona dentro de ese segmento. Incluso podrías caracterizar segmentos. Ya les voy a decir cómo. El buyer person desde la teoría nos dice que es una caracterización ficticia de lo que va a ser su cliente ideal. Es como usted dibujar y plantear lo que es su cliente ideal. Desde la práctica yo les recomiendo otra cosa. Porque si lo hacen de esa manera, eso va a quedar hecho un avatar y un dummy de su cliente. Usted se idealiza un cliente que finalmente en la realidad puede que no sea. La idea es utilizar metodología como entrevistas a profundidad, focus group, que son como sesiones de grupo, ¿cierto? Encuestas, donde uno hace preguntas, la gente le da unas respuestas y con esas respuestas uno construye una plantilla como esta. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de buyer person aplicado a una microempresaria que hace chorizos, morcillas, chicharrones. ¿Listo? Y que ella me decía, Edgar, pero es que mi segmento de mercado, mis clientes son los restaurantes. Y yo le decía, restaurantes, es que los restaurantes se pueden clasificar, no, Edgar, son los restaurantes, yo soy, no. Entonces miren, mi segmento, restaurantes, microsegmentos, restaurante típico, comida antioqueña, restaurante tipo fondabar, restaurante tipo corrientazo. Segmento restaurantes, los microsegmenté, porque todos tienen momentos de uso diferentes. Pero les voy a mostrar con un ejemplo real lo que pasó con esta empresa. Aquí resolvimos algunos cuestionamientos de los empresarios. Entonces, este microsegmento se llamaba restaurante especializado en comida típica tradicional antioqueña. Tiene varios aspectos que yo pregunto. ¿Cómo es la vida profesional de quién? Entonces, ¿quién fue el usuario aquí? Los dueños de esos restaurantes. Invitamos a una sesión de grupo a 6, fueron 6, entre 6 o 8 dueños de restaurantes, y les hicimos preguntas para saber cómo eran ellos en la vida profesional, cómo era su vida personal, cómo era su conducta, cómo compraban, por qué compraban, qué sabían de nuestro producto, para entender de ellos cuáles eran los puntos de dolor, para entender cuáles eran las objeciones y qué los motivaba.
Listo. Entonces tenemos aquí 11 puntos a analizar, que los puede hacer uno por medio de preguntas. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí fue información que de esas sesiones de grupo rescatamos y la compilamos en este formato. Entonces, ojo, con esto decían, nosotros ofrecemos a sus visitantes un ambiente, pues a nuestros visitantes un ambiente familiar. Solo con eso salió una estrategia. Solo con ese punto salió una estrategia. Y la estrategia fue de esta microempresaria para darle valor a sus clientes, ¿cierto? Porque entonces, ojo, elementos para fidelizar, atraer los clientes. Entendimos el cliente. Con esa estrategia, lo que hicimos fue diseñar unos individuales, ¿cierto? Que iban brandeados y tenían como unos jueguitos y unas cosas, porque entendíamos, de esta conversación salió, entendimos que los comensales, digamos que pierden un tiempecito allí, o no todos los restaurantes tienen un tiempo de servicio a la mesa adecuado, ¿cierto? Entonces, les dábamos nosotros valor al restaurante por medio de ese individual. ¿Listo? También lo que les dijimos fue a los restaurantes, nosotros les entregamos esto, pero permítanos también vender la morcilla para llevar, o sea, congelada. Entonces pasamos de vender morcilla para la cocina, para que ellos hicieran, a vender morcilla congelada en los restaurantes. Y estábamos dándole valor en el servicio a la mesa al restaurante. Hombre, Edgar, y es que nosotros vendemos individuales. No, vendemos morcilla. ¿Qué tiene que ver un individual con la morcilla? No, directamente no tienen que ver nada, pero sí tiene que ver, yo como empresa de morcilla, entiendo cuál es el dolor de mi cliente y salgo de la caja y le doy valor por medio de otras cosas. Acá, necesitan proveedores con respuestas efectivas en tiempo y cantidad de producto. Solo con esta salió otra estrategia y era a través de un Excel básico, ¿cierto? Llevar al restaurante a que antes de que le pidieran, él se anticipara el pedido, como el ejemplo de la niña de la comida de perros que les dije ahorita. Entonces ella llamaba, hola, ¿cómo está? Le habla Carolina de Alimentos XX. Mira, el consumo que tú tienes de productos es más o menos de el último pedido que nos hiciste fue más o menos este tiempo. Creemos que tu próximo pedido puede estar en esto, ¿me lo validas? Y todos los restaurantes empezaron como que, hijo de madre, sí, yo no me había dado cuenta que no tenía, ya se me iba a acabar. Entonces le estamos solucionando un dolor. Eso es una forma específica de cómo aportar valor más allá del producto, porque es que a veces nos centramos en producto. Por eso les voy a hablar de propuesta de valor, ¿cierto? Porque después de yo entender el cliente, segmentar, microsegmentar, identificar quién es ese usuario, hacer una validación por medio del buyer person, ¿cierto? Y miren que el ejemplo que les estoy dando es de una microempresaria. Les he dado dos ejemplos de microempresarias. Ya empezamos a construir una propuesta de valor y esa propuesta de valor es ese factor que hace que un cliente se incline por mí y no por otra empresa. Esa propuesta de valor es la forma en que yo soluciono de manera relevante una necesidad que tiene mi cliente, de manera relevante, y que me prefieren a mí. Esta niña de las morcillas, entonces ya no le compraban como en cuánto me baja la morcilla hoy. No, porque ya estaba dando adicional cosas que eran importantes para la otra persona. Entonces, esa propuesta de valor es como ese número de ventajas que tiene el cliente, que tiene usted por encima de los competidores, ¿cierto? Y que le da a sus clientes. Para que exista una propuesta de valor, deberíamos de tener 3 ítems, que sea relevante. Relevante es que sea importante, no para usted como empresario, que sea importante, relevante para sus clientes. Que sea diferente, es decir, que de alguna manera sea novedosa, pero que sea creíble, que no se diga, sino que se practique, porque hay muchas personas en el mercado que dicen tener propuestas de valor, pero cuando usted va a verificarlas no existen.
Para mirar esto, hace muchos años yo trabajé con una empresa de pinturas muy grande en la ciudad, pues en Colombia, y teníamos un equipo de investigación y desarrollo, y el equipo de investigación y desarrollo hizo un estudio entre ellos de cuál era una pintura que tenía que tener para que fuera muy buena. Y hay una norma que la da Licontec que dice, palabras más, palabras menos, que una pintura debe cumplir 400 ciclos de lavado. Entonces este equipo empezó a trabajar la pintura para que fuera una pintura que cumpliera 400 ciclos de lavado y hasta más. Entonces una pintura muy buena. Y sacamos un eslogan, algo así como que la pintura le iba a durar para toda la vida, ¿cierto? Desde mercadeo. Pero no nos dimos cuenta que es que eso no era lo que estaba valorando el cliente. El cliente no le importaba que la pintura durara mucho tiempo, o sea, años. Es más, eso nos estaba afectando el tema de venta. Al cliente, cuando validamos, le importaba que la pintura cubriera y rindiera. Y habíamos construido una propuesta de valor por otro lado. Entonces, por eso es que es importante entender lo que el cliente quiere. Les voy a mostrar ejemplos de propuesta de valor. ¿Listo? Notaría 26 en Medellín. Las notarías, primero, ¿para qué van los clientes a una notaría? Yo no creo, a menos que usted se haya ganado una herencia así súper importante, no creo. Que usted madrugue un día y diga, qué berraquera, qué dicha irme por una notaría, qué bueno hacer una fila en una notaría. No, ¿para qué? La gente va para cosas muy específicas, ¿cierto? E incluso van en contra de su voluntad. O sea, no es que sea un servicio que uno busque todos los días para ir. Esta notaría lo entiende perfectamente. La gran mayoría de las notarías, pues no sé, ustedes se identifican físicamente cómo son. Bueno, ya ustedes conocen notarías. Esta notaría está ubicada en un edificio empresarial, tiene disponibilidad de parqueaderos, tiene diseño y amplitud. Mírelo. Tiene amplias salas, periódico, TV por cables creíbles, relevantes, sí, claro. Miren hasta el tintico por aquí. Y tiene pantallas táctiles para determinar el tipo de trámite. Es propuesta de valor. Y adicional, se preocupan por cómo fue el servicio y le preguntan aquí, después de usted vivir todo eso, ¿cómo le fue? Seguramente la experiencia en esta notaría es totalmente diferente. Además, ya está como digitalizada. Segundo ejemplo de propuesta de valor. Mónica Botero, odontología pediátrica. Odontología pediátrica. Ojo, ¿quién es el usuario? Niño. ¿Quién es el cliente? Papá. Hay que entender eso. El niño viene con unas problemáticas, el papá viene con otras. El papá, de pronto, días antes incluso, ha tenido que pelear con el niño para convencerlo que vaya a odontología. El niño va con temor y ansiedad a donde el odontólogo. ¿Ella qué hace? Tiene una explicación detallada y didáctica del tratamiento. Se da una tarea de explicarle de manera didáctica, detallada al niño y al papá de qué es lo que va a hacer para mermar la ansiedad del niño. Tiene un menú con las últimas películas infantiles, donde le da a seleccionar. Y las ponen en esta pantalla que está acá arriba. Al niño le dan unos audífonos inalámbricos con sistema antirruidos para aislarlo de todo sonido. Al final, al niño puede elegir entre un obsequio, entre una caja con varias opciones. Propuesta de valor. Salirse de lo normal, de lo normal. Entonces, ¿cuál sería la ventaja competitiva o el diferencial de una odontóloga normal? Hacer promociones, por la compra de una calza llévela 2, pues qué sé yo. Lo mismo. No, esta señora va más allá porque entiende los clientes, entiende la diferencia del cliente. Esto es un ejemplo de una empresa extranjera, Sepia. La transparencia es la clave del cambio. Sepia ofrece prendas altamente funcionales, pero cuidando el diseño, desarrolladas con tecnología vanguardista. Una de sus principales ventajas es su impresionante capacidad para repeler los líquidos, evitando así las manchas. Esta tecnología también evita los malos olores e incluso posee grandes propiedades frente a un elemento que, por desgracia, ya forma parte de nuestras vidas, el coronavirus. Dentro de cada filamento hay micropartículas de plata que actúan como elemento activanteriano, lo que ayuda a eliminar olores.
Cada hilo de sus prendas está formado por 47 microfilamentos continuos, con una forma especial tetralobular. Gracias a ello, las prendas logran que la humedad transcurra rápidamente hacia afuera. Eso es del producto, pero además cumplen lo que dicen, la transparencia es la clave del cambio. De manera detallada, describen en la tirilla de pago sus costos y el margen de utilidad que tienen, porque su propuesta es ser transparentes con el medio ambiente y con el cliente. Y dicen cuánto es su margen de utilidad. Y aquí cuánto es el precio de venta. Y dicen, con nuestro margen del 48.17 se pagan los gastos operativos, nómina, I+D+I, impuestos, comunicación, marketing, entre otros. Para que ustedes vean de lo que les estoy hablando, les voy a mostrar el video de Sepia. Este es el video de la marca Sepia. Sigamos acá. Como último ejemplo de propuesta de valor, donde quiero mostrarles empresas de varios segmentos, sectores, ¿cierto? Tengo a este señor que se llama Ildefonso Barajas en la ciudad de Cali, que nos muestra una propuesta de valor contundente y real. Les voy a dejar el video de él para pasarles a enseñar cómo podríamos nosotros formular nuestra propuesta de valor. Bueno, yo le tengo aquí a todos mis clientes internet Wi-Fi gratis, minuto gratis a cualquier operador, traducción simultánea de inglés, francés, italiano. Si se le descarga la batería de su celular, tengo una variedad de cargadores que lo puede poner a cargar. Manejo root por si necesita facturas de entrega o recibo con Seti y con Nix. Si se le acaban los minutos en su celular, yo le facilito la recarga de minutos. Le tengo revistas, aire acondicionado, le doy descuento del 10% en carreras superiores a 100 pesos, los clientes que me llamen y paguen en efectivo. También le tengo su artista favorito con su canción preferida. Eso sí, no sé cuál es, pero lo tengo. Y para terminar, le tengo a todos mis clientes atajos. Si desea pagar la carrera, débito, crédito, recibo todas las tarjetas. A mí los clientes me pueden buscar por Viber, Tango, Line, Skype, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Google Maps. Bueno, por diferentes redes sociales. Muchas razones me llevaron a este servicio, a este portafolio, pero hay una base que la principal fue el ver el pésimo servicio que muchas empresas prestan, empresas públicas, empresas privadas, empresas grandes, pequeñas, de salud, telefonía, empresas de taxis. Entonces un día me dije, voy a darles ejemplo de prestar un excelente servicio, que para nada se va a desmerecer la empresa, para nada hay que hacer inversiones exageradas, exorbitantes. Y por lo contrario, cada día vendrán más y mejores clientes. ¿Cuál ha sido el resultado? Hay muchos servicios, y ahora además está con la plataforma. ¿Cuál ha sido el resultado para poder negocio y casi todos los ingresos? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Yo cuando armé el portafolio, yo dije, bueno, esto tiene que gustar. Pero créanme que es impresionante lo que ha gustado. Ya manejo una base de datos en la agenda de mi celular de más de 2.000 clientes. Y la gente, la reacción es increíble. Me dicen, bueno, voy en el auto fantástico, perdón, en el taxi fantástico, voy en el batimóvil, esto parece una limusina. Bueno, cualquier cantidad de comentarios. Sí, señor. Y hoy en día la mayoría de clientes es por llamados de hacen. Sí, sí, claro, sí, señor, ya los clientes. Exacto, sí. A ver, yo llevo ya 23 años de experiencia manejando taxi en la ciudad de Cali.
En esos 23 años he tenido 3 taxis. Primero tuve un Chevrolet, lo tuve más o menos 15 años, luego tuve un Chevrolet Corsa, lo tuve más o menos 4 años, y ahora tengo este Fiat Palio Weekend, llevo con él ya 4 años. En el gremio, comentando con los amigos, uno se mide cómo le ha ido en el trabajo, en el negocio, es dependiendo del número de carreras al aeropuerto que se hace. Con el Chevecito me hacía de 3 a 5 carreras al aeropuerto al año. Con el Corsa dupliqué y pasé a hacerme de 8 a 10 carreras al aeropuerto al año. Con el portafolio que estoy ofreciendo, ya me estoy haciendo más de 150 carreras al aeropuerto al año. Un incremento, más o menos, un incremento de 1500% en cuanto a carreras al aeropuerto al año. Entonces, ahí es donde uno dice si vale la pena, da resultados, se recupera el esfuerzo, la inversión. Sí, señor, sí, estamos felizmente casados, tenemos 2 bebés, una niña de 5 años, ya lo va a cumplir ahorita en diciembre, y un bebé de 2 años y medio. Sí, señor. Sí, a ver, no sé si yo estoy equivocado, pero para mí tengo que uno de los pilares más importantes de la economía mundial, por lo menos para mí es el más importante, es la calidad del servicio. Entonces, para mí es el pilar más importante de la economía mundial, la calidad del servicio, prestar un excelente servicio. Hay muchas cosas similares, pero sí, claro, sí, señor. Incluso yo ahorita, a mí me conocen como taxista 5 stars o taxista 5 estrellas, pero además de eso, soy taxista certificado por Incontec. Por servicio o la excelente calidad en el servicio. Entonces, no, son los taxistas como conductores y el vehículo, por no la empresa de taxi. Sí, señor. ¿Cómo fue ese proceso? Eso es un proceso que facilita la empresa de taxis libre Los Cuatros. Entonces da unas capacitaciones para los taxistas que estén interesados en capacitarse como taxista Incontec. Entonces intenté, luego de hacer un curso de la capacitación, chequea el vehículo, de la presentación personal del conductor. Ya tenemos que los que estamos certificados por Incontec con Los Cuatros vamos uniformados, pantalón negro, zapato negro, camisa azul, manga larga, una semana corbata amarilla, otra semana corbata azul, ¿ya? Y si pasa todo los requerimientos de Incontec, que son muy minuciosos, tiene que cumplir con un vehículo de determinado modelo, tener aire acondicionado, estar en excelentes condiciones. Eso es más minucioso que una revisión técnico-mecánica. Entonces, ahí en Cali, con la empresa de Los Cuatro, en ese momento creo que hay unos 200 taxis certificados por Incontec. Muchos de ellos no hacen cosas interesantes. Está demostrando que está un mejor servicio para no sé, tal vez son muy temerosos al hablar uno de ese portafolio, entonces dirán, no, eso hay que hacer una inversión, un platal, entonces van del día a día. Existe una persona que vive del día a día, entonces debe sacar cuenta. Bueno, esto es una muestra de una persona en un gremio bastante competido con una alta propuesta de valor. Ahora bien, ¿cómo unimos esto para nosotros configurar nuestra propuesta de valor? Existe una herramienta llamada el lienzo de la propuesta de valor y es bastante sencilla y la podemos utilizar todos. Aquí en esta parte está ubicado nuestro cliente, aquí está ubicada nuestra empresa. Lo primero que vamos a hacer es hacer un listado de los trabajos que pasa nuestro cliente, de esas necesidades, vacíos, carencias que tiene nuestro cliente. Segundo, hacer un listado o conocer cuáles son las cosas que generan frustración a nuestros clientes. Tercero, hacer un listado de cuáles son los generadores de alegría para nuestros clientes. De esa manera configuramos el lado del cliente.
de lo que él necesita, vive y siente. Ahora vamos al lado de la empresa y nos decimos, ¿cuáles son los productos o servicios que nosotros tenemos para suplir esos trabajos, necesidades, carencias que tiene el cliente? ¿Cuáles son los aliviadores de frustraciones que nosotros vamos a tener para que nuestro cliente no se sienta frustrado desde aquí? ¿Cuáles son los creadores de alegrías que nosotros vamos a generar para darle esas alegrías al cliente? De esa manera unimos el conjunto y construimos propuestas de valor. El ejemplo del taxista. Las personas van en un carro, ¿cierto? ¿Qué sienten frustración? Un taco. ¿Lo puede controlar? No, pero él sí se lo puede hacer más ameno y de hecho lo hace. Muchas personas no tienen cómo comunicarse con su ser querido mientras que van en un taxi porque muchas personas tienen datos solamente cuando llegan a un sitio que tenga red. Él lo brinda y de manera gratuita, o sea que está generando alegría. Es una muestra más de configuración de propuesta de valor. Quisiera de esta manera ir cerrando nuestra sesión de hoy y quisiera dar paso para que hagamos como algunas preguntas. No sé, Tatiana, entonces, allí, para ser como respetuosos con el tiempo que tenemos pactado. Sí, pero hasta ahora nadie ha formulado ninguna pregunta, entonces los invito a que lo hagan. Mientras tanto, pues yo les recuerdo a las personas que no estaban cuando iniciamos que esta capacitación o esta asesoría grupal del día de hoy hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio, que tiene una duración de 2 horas y media. La primera parte o el primer momento es esta capacitación de 1 hora y media, donde lo que hicimos fue contextualizarlos, ampliarles la información de este tema específico y explicarles una herramienta que les vamos a enviar en el transcurso del día o el día de mañana para que ustedes puedan empezar a aplicar el conocimiento que obtuvieron en este tiempo ya en su negocio o en sus empresas. Las personas que deseen pueden tener una asesoría individual de 1 hora donde nosotros le asignamos un consultor. Edgar y otro equipo de consultores, pues también gente muy capacitada para que les ayuden a resolver dudas e inquietudes con relación a este tema. También se hace de manera virtual. Entonces, bueno, muy importante, quien de ustedes no esté interesado en esta asesoría individual, también colóquemelo por favor en el panel de preguntas para yo no asignarles el consultor y poder ser más eficientes en el tiempo del programa. Bueno, por aquí veo que empezaron a escribir. Margarita María. Vamos a ir para que Edgar nos vaya ayudando. Bueno, Margarita había colocado ahora que el video no se entiende. No sé qué pasó, no sé si yo vi. Ya, no sé si quieres, si hay forma, no sé si puedo, yo puedo compartir por aquí el link, sí. Sí, lo podemos poner aquí en el panel de preguntas y entonces a todos les llega, le dices, por favor, enviar a todos. Listo, por aquí dice Tatiana, yo quisiera hacer una pregunta para pedir claridad, dice Yolanda Budelo. Yo requiero asesoría individual. Ya les envié el link de este video del taxista. Ok, Hernando Ríos dice, ¿cómo llegar a conocer a esa persona cuando nuestro cliente son estas plataformas o empresas muy grandes que tienen muchos filtros? Dice Hernán Ríos. Listo. Y esta empresa grande, ¿con quiénes son las personas con las que normalmente interactuamos? Posiblemente dentro de esta empresa nosotros tengamos que recorrer varios filtros, o sea, varios puestos de trabajo para llegar a la decisión de compra. Es importante entender cada uno de ellos y por eso esta herramienta del Buyer Person es fundamental. Esta herramienta incluso la podríamos desarrollar en medio de las visitas comerciales que hagamos y nosotros hacer preguntas. La clave es el proceso comercial de hoy, cuando generamos venta consultiva, ¿cierto? Es clave el tipo de preguntas que hagamos. Las preguntas son claves para ir determinando los insights de nuestros clientes. Como te dije, en el ejemplo que mostré de esta empresaria de la fábrica de sillas, lo que hicimos fue reunir un grupo de 7 personas
que todos eran dueños de restaurantes. Elegimos 7 tipos de restaurantes y con cada uno hicimos un ejercicio con 7 personas, ¿cierto? Donde hicimos este tipo de preguntas. Les voy a mostrar acá más o menos cómo podría ser un ejercicio. Entonces, por ejemplo, entender cómo compra. Y uno aquí encuentra, venga, ¿cuáles son los medios de comunicación que usted más usa? ¿Eso para qué es importante? Para poder yo entender, yo tengo una estrategia digital, ¿cuál es, por dónde irme? ¿Cuáles son las redes que más usa? ¿Cuáles son los formatos de contenido que más les gustan? Entonces uno también podría diseñar una encuesta que lo lleve a uno a encontrar eso. Les voy a mostrar rápidamente una encuesta de una empresa donde se identificaron ese tipo de cosas. Denme un segundo aquí rápidamente. No, esperen que no sé por qué me está pidiendo aquí. Bueno, con esta empresa realizamos una serie de preguntas en las que, por ejemplo, nos encontramos, el dueño entonces hicimos una encuesta en Google Forms y se lo mandamos a gerentes de mercadeo y ventas. Ese era nuestro usuario, dentro de un segmento que eran concesionarios, ¿cierto? Vehiculares y concesionarios, pues, de carros. Y mandamos una encuesta, más o menos fueron 30 personas, y en la ciudad de Pereira se hizo una actividad con otras 4 o 5, donde recopilamos datos, y lo hicimos de esta manera. Entonces, hacíamos de este tipo de preguntas. El dueño de la empresa nos decía, hombre, es que a nosotros no nos compran sino por precio. Tengo muy claros los resultados, y ellos decían, para nosotros el 73% de las cosas, del por qué compramos nosotros, que es importante a la hora de comprar, servicio postventa. Y era lo que más malo la empresa tenía. El precio era el 6.7%. Herramientas como estas hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que propiciar momentos, la verdad, para dialogar con nuestros clientes, para entenderlos. Yo aquí les estoy dando unas técnicas, encuestas, entrevistas a profundidad, que es 1 a 1, ¿cierto? Y esa entrevista a profundidad se puede dar dentro de la conversación comercial. Yo, por lo menos, en visitas comerciales, voy soltando preguntas de estas y tomo nota en mi visita comercial y voy llenando documentación propia, ¿cierto? Para clientes míos. Entonces me voy dando cuenta de eso. Ellos no saben que yo estoy haciendo ese ejercicio, pero dentro de la visita comercial yo hago preguntas que me determinen para eso. Encuestas, entrevistas a profundidad, o si me relaciono ya con varios, los invito a un espacio, ¿cierto? Que puede ser virtual, y tengo un conversatorio. Esto no es como hacer una encuesta, no, es un conversatorio. Y una persona tomando nota de las cosas. Con eso se construye, se configura, ¿cierto? Los resultados. Y con esos resultados, ya en empresa nos empezamos a pensar, bueno, carajo, ahora sí, ¿qué hacemos con estos hallazgos? Empezar a construir las soluciones. No sé si respondo ahí a la pregunta. Ok, gracias, Edgar. Julio César dice, gracias, profe. ¿Cómo fidelizar mis competidores si mi canal de venta no me da los datos de mis clientes electrónicos? Lo que pasa es que tendría que conocer precisamente cómo lo ven, o sea, cuál sería la metodología de captura, cómo es el tema del relacionamiento, para poder entender un poco más a precisión. No sé si es posible conocer más, porque me dice cómo fidelizar mis competidores, ¿cierto? Pero sí, yo lo que tengo que hacer es entender mis competidores, no fidelizar mis competidores. Bueno, mientras... qué pena, sí. Qué pena, Daniel, sí. Entonces, debo comprender mis competidores, que esa es la charla que vamos a dar mañana, donde hay una herramienta de benchmarking para entender mis competidores bajo varias variables, ¿cierto? Que de hecho, Edgar, qué pena, aprovecho y a todos les mandé también el link de inscripción por si quieren participar mañana. Ahí está en el chat, para que se inscriban de una vez. Sí, y en el canal de comercialización sería muy importante saber por dónde está llegándole a los clientes, qué información relevante está pidiéndole a los clientes. Pero, por ejemplo, en medios digitales, uno cómo puede capturar información de posibles leads
que ya cuando estamos hablando de marketing digital hablamos de leads o prospectos, ¿cierto? Varias formas, por medio de contenido de valor. Yo puedo generar, por ejemplo, webinars. Puedo generar webinars donde le dé solución a problemáticas de esos clientes. Supóngase que vamos a hablar para gerentes de ventas o gerentes comerciales o asesores comerciales. Creo un webinar que diga 5 pasos para dinamizar equipos comerciales de alto rendimiento. Webinar el 17 de mayo, no sé qué. Tú, inscríbete aquí. Creamos un formulario, ¿cierto? Y ahí empezamos a capturar información. Después, en el webinar, uno puede generar metodología para captar datos ya un poquito más precisos de ellos, ¿cierto? Entonces, en el webinar uno podría presentar una metodología o parte del producto. Yo lo hago, les estoy poniendo el ejemplo con el webinar, porque no sé precisamente qué es lo que vendes, pero se pueden crear webinars. Otro es que creo un blog con contenido de valor y en mi página web hago estrategia para, si quieres un blog, por ejemplo, 5 pasos para dinamizar equipos comerciales, blog, descarga aquí el blog, pero para descargarlo me tienen que dejar los datos. Entonces yo puedo dar contenido de valor free, pero a cambio de datos. Ok. Bueno, vamos entonces con Natalia Bedoya García. Ella dice, mi empresa es de productos capilares y según el tipo de cabello o costumbres de la persona, no tiene la frecuencia fija de compra. ¿Cómo más puedo medirlo para hacer ese seguimiento o recompra? ¿Cómo más puede medirlo para hacer ese seguimiento o recompra? Ella me dice, tiene productos capilares, no te escuché bien. Bueno, entonces te lo repito, dice, mi empresa es de productos capilares y según el tipo de cabello o costumbres, las personas no tienen una frecuencia fija de compra. ¿Cómo más puedo medirlo para hacer ese seguimiento o recompra? Nosotros podemos dar desde el conocimiento del producto cuál es la forma de uso adecuada que nosotros damos para garantizar. Ahí es muy importante. Yo en algún momento apoyé una empresa de productos capilares, ¿cierto? Es muy importante el estudio del producto y los resultados del producto. Nosotros en esa industria, digamos que sí decíamos, para que el producto tenga buenos resultados, tú empiezas a ver resultados desde la cuarta aplicación. Y la forma de uso es así. Con esa forma de uso, nosotros ya teníamos evaluado más o menos un componente, un tarrito de ese champú, cuánto duraba. De esa manera, yo ya lo estoy diciendo al cliente, la forma de uso adecuada, y ya sí pueden estandarizar y entender ese tiempo de consumo para esa recompra. Sí es importante, pero tengo que ser yo el que sustente de acuerdo a los estudios comprobados de que usándolo en esas cantidades, de esa manera y con esta recurrencia, el champú le va a dar ese beneficio. Bueno, muy bien. Dice por aquí Margarita María Incapé que si la asesoría individual se podría enfocar en definir una propuesta de valor. ¿Desde qué? Que si la asesoría individual que les damos a los empresarios, que si se podría enfocar en definir la propuesta de valor de la empresa. Podríamos acompañarlos en crear el lienzo, ¿cierto? Porque el espacio es de 1 hora, entonces podríamos empezar a trabajar ese lienzo que ustedes están viendo allí. Podríamos empezar a explorarlo, ¿cierto? No sé si con la hora, no creo que sea suficiente con la hora, pero sí podríamos empezar a explorar el lienzo y ayudarle con la creación del lienzo. Claro que sí, claro que sí. Listo, María Isabel Buitrago dice que cuando el cliente pide precio y no calidad y tenemos competencia de productos, ¿qué vendo o qué debo hacer? Listo. Es evidente que nos vamos a encontrar con mercados hipercompetidos donde el precio es la variable, ¿cierto? Y es que hay gente que le gusta vender por precio. La pregunta es competir con precio y comprar por precio. La pregunta es, usted dentro de sus capacidades, ¿qué otro segmento puede explorar para salirse de ahí? Para apoyar la respuesta, voy a darles el ejemplo de 2 casos. Arroz Federal, no sé si lo conocen. Arroz Federal estaba vendiendo arroz y el arroz es competido por precio, donde los márgenes son demasiado pequeños. Y ellos dijeron, yo no puedo competir con Roa ni con Diana,
porque en el precio y en todo nos van a comer en el mercado. ¿Qué hicieron? Empezaron a perfilar segmentos y encontraron que lo que iban a hacer era especializarse, vender arroz especializado. Renunciaron a la masa y se fueron a vender a un segmento más pequeño pero más rentable. Y hoy están vendiendo arroz con certificación de origen y arroz especial. Siguen vendiendo arroz, pero modificaron su modelo de negocio, su producto, y se dieron a otro. En algún momento trabajé en una agencia de viajes donde vendíamos viajes, San Andrés, Cancún, no sé qué, y eso es a la masa, y es por precio. ¿Qué fue lo que hicimos? Entendimos que había un segmento que valoraban experiencias de viaje. Nuestro segmento era el 1 en 4.000. Entendimos que habían personas que tenían por hobby viajar, que tenían cultura de viaje. Dejamos de vender San Andrés, Cancún, eso que se vendía todo tiempo. Y empezamos a vender paquetes especializados para personas especiales, ¿cierto? Entonces pasamos de ganarnos en un San Andrés 120.000 pesos, entre 80 y 120.000 pesos, a irnos a vender programas especializados para clientes esos y más exigentes, ¿sí? Pero con un nivel de compra más alto y con unas utilidades más grandes, ¿cierto? Entonces, también yo puedo crear océanos azules entendiendo las necesidades y los vacíos que hay en otros segmentos. Porque si me quedo patinando en el mismo segmento, posiblemente ya me quede en ese océano rojo. Para que entiendan mejor esto también, les invito para que lean un libro que se llama La estrategia del océano azul. Habla de cómo competir o cómo salirse de esos océanos marcados por precio. Sí. Sí. Bueno, también Lina María, gracias. Lina María Crespo nos dice, buenos días, quisiera preguntar, en el caso de clientes a los que llego a través de licitación, ¿cuál puede ser la mejor manera de llegar o cómo consigo que me contacten para ofrecer mi postulación? Gracias. Clientes que llegan por medio de qué licitación. De licitación, sí. ¿Cómo consigo? Ella dice que en caso de clientes a los que llego a través de licitación, ¿cuál puede ser la mejor forma de llegar? ¿O cómo consigo que me contacten para ofrecer mi postulación? Gracias. Ok. Pues lo primero que tendríamos que entender es qué tipo de productos vende por licitación, porque todos tienen es que las licitaciones son particulares, ¿cierto? Pero sé por experiencia propia que hay personas especializadas y que se especializan en licitar. Entonces hay empresas que lo que hacen es que no licitan ellas directamente, sino que consiguen esas especialistas y que son expertos en licitaciones, en el manejo de documentación, en los pliegos de peticiones y en eso, y se apoyan de estas personas, ¿cierto? Para que la propuesta quede mejor construida y de esa manera accedan más fácil a la licitación. Porque es que la licitación es un tema particular, bastante particular. Entonces yo recomendaría que pudiera adherirse a una de esas personas que ya tiene experiencia licitando, que sabe cómo hacerlo, que sabe cómo entender los pliegos, que sabe cómo presentarlas, que sabe la documentación necesaria, porque más allá del producto se necesita un back, que se acerque a una de personas de esas para poder hacerlo. Listo, Edgar, mil gracias. Voy a habilitar el micrófono a Joana Gudelo. Joana, listo, puedes hablar. Gracias, Tatiana. Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Joana, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Edgar, nosotros tenemos una empresa comercializadora. En estos momentos, digamos que el 90% de nuestro ingreso está basado en suministro de elementos de protección personal, ¿cierto? Para diferentes tipos de industrias. Tenemos otras dos líneas de negocio que nos brindan en menor medida el ingreso a la compañía, pero le estamos apuntando a todo el tema de suministro o a tema de seguridad industrial. Pero en este tema de seguridad industrial tenemos tanto usuarios como clientes, sí, porque está una persona que nos compra, pero finalmente el usuario es el que define pues qué es lo que quiere. En este caso, entonces nosotros tendríamos que definir dos buyer persona, pero hago la claridad, normalmente nosotros con el usuario no tenemos contacto, sino que tenemos contacto es con el cliente, pero el usuario tiene, en este caso, el dolor. Exactamente, el dolor.
¿qué es lo que pasa? Muchas veces no se lo transmite, por ejemplo, a nuestro cliente, y nuestro cliente a veces dice, ah, yo quiero esto, pero a veces es difícil también llegar con ese dolor y poder subsanar el dolor que siente el usuario, porque finalmente el cliente es el que compra. Entonces, en este caso, la pregunta es, tendríamos que definir 2 buyer persona. Inicialmente 2 buyer persona. ¿Con cuáles de las empresas que tenés en este momento tenés como buena relación que te permita hacer un acercamiento con unos cuantos usuarios? Sí, A cambio sí, incluso de algo, sí, posiblemente. podría conseguirlo. Entonces, esa sería como la idea, más bien entonces acercar Sería al la idea. usuario. Y sabes qué, la excusa, por ejemplo, para tú plantearle al cliente es más o menos así. No sé, mira, Joana, entendemos que en este momento nosotros te podemos generar un poco más de valor, pero para poder ajustar eso, nos gustaría mucho que nos acercaras a algunas de las personas a las que tú les brindas la dotación que nosotros te vendemos, porque quisiéramos hacer con ellos un ejercicio de validación para poder entender nosotros cómo más adicionar al producto podríamos aportarles valor. Con eso lo que vamos a construir es algo que a ustedes y a nosotros nos sirva comercialmente, y siempre hablar desde el propuesta de valor. Yo estoy seguro que de una de los permito. De hecho, ¿sabes qué? Hace poco hice eso mismo, pero con una empresa que vende exámenes médicos laborales, porque tenían el mismo problema. Es que el examen médico laboral lo compra, entre comillas, la directora de talento humano, ¿sí o qué? Correcto. Es la que lo manda a hacer. Pero es que el que sufre las penurias haciéndose el examen es el trabajador. Porque es el que dejan esperando 3 o 4 horas antes de hacerle un examen médico laboral, al que le dicen que se vaya en ayunas a las 6 de la mañana, lo terminan atendiendo a las 10 de la mañana, porque es el que no tiene los pasajes para llegar, es el que, bueno, hicimos eso, ¿cierto? Eso fue en una empresa en Urabá. ¿Y sabes qué fue la propuesta? No mandábamos bueno, porque atendíamos bananeras, ¿cierto? No mandamos a las personas a que se hicieran el examen médico laboral a nuestras instalaciones, sino que creamos una cuadrilla de doctores que iban hasta las plantaciones y hacían el examen médico laboral allá. Sí, eso es una Porque buena. cuando hablamos con los recolectores, con los que bajaban el plátano, ellos decían, es que sabe que mi casa queda a 3 horas en moto del pueblo y yo tengo plata. Y yo me voy a veces a pie para la finca a trabajar. Si van a la finca y me lo hacen, chévere, bacano. Y además, porque es que la empresa es la que me tiene que dar los pasajes para yo ir a hacerme el examen, y es de verdad. Entonces, ojo, le estábamos dando un beneficio a la empresa. Mire, le voy a ayudar a reducir los costos de hacer los exámenes. ¿Sí ves? Entonces, llevamos el servicio a la finca. Correcto. Esto tiene tanto de largo como de ancho, porque también en otra línea de negocio tengo exámenes médicos y cursos de alturas. Digamos que sí, lo que pasa es que para que una brigada pueda tener unos buenos resultados se necesita también un mínimo de cantidad de personas, y a veces las empresas, ingreso uno, vaya y se hace los exámenes. Pero sí, es cierto, sí es válido totalmente, pues, como la propuesta de valor en ese sentido. Hay que particularizar. Así es. Muchísimas gracias, Tatiana, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Bueno, para que vamos entonces cumpliendo con el tiempo, vamos entonces cerrando la sesión. Les cuento que las asesorías individuales nosotros tenemos entre 8 y 10 días para programarlas, porque venimos en orden atendiendo a los empresarios que han venido participando en el programa, ¿cierto? Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por haberse dedicado este tiempo a pensar un tema tan importante como es el comercial. Recuerden que les envié el link de inscripción para el día de mañana, los que nos quieran acompañar. Les recuerdo que mañana vamos a hablar sobre cómo analizar eficientemente los competidores y los precios para la toma de decisiones estratégicas en el negocio o en la empresa. Edgar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Listo. Feliz día para todos. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, gracias.